Palabra de Dios, esperando que Dios, como bien orare nuestro hermano Raúl, esté poniendo las palabras correctas, precisas, para dar la palabra, para exponer su palabra a su pueblo en este día. Y yo les pido que me acompañen, por favor, en sus Biblias, en el libro de los Salmos, en su capítulo 62. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 8, desde el 1 al 8. Salmo 62, del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Bien, Salmo 62 dice: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Bendito salmo, bendita palabra de Dios. Bien, como todos nosotros, la mayoría de nosotros sabemos, conocemos acerca del rey David, toda su trayectoria desde sus inicios, cómo el Señor lo comenzó a usar grande y terriblemente, cómo Dios ponía gracia en su persona. Recordemos que cuando Samuel fue a ungirlo para que fuese rey de Israel, cómo Samuel fue a través de todos los hijos de Isaí, buscándolo por su apariencia, buscando la fortaleza física. Sin embargo, Dios, como todos sabemos, no mira ese tipo de cosas. Vemos cómo el Señor había hallado gracia en los ojos de David y cómo fue elegido para ser rey, para llevar a cabo el gobierno del pueblo de Dios. Pero todos sabemos las características especiales de David, que era un pastor de ovejas, pero no era un pastor cualquiera, no era un pastor ordinario. Dice la Escritura que cuando venía una bestia del campo, David arrebataba del hocico de esa bestia a las ovejas. Es decir, no era un pastor común y corriente. Pero también sabemos de David, mis amados hermanos, que era un artista, era un compositor. Él componía salmos, él componía cánticos y cantaba en el campo mientras cuidaba las ovejas. Pero también conocemos de David, mis amados hermanos, que era una persona valiente, una persona aguerrida y una persona temerosa de Dios. Una persona que estaba indignado por el yugo de los filisteos contra el pueblo de Israel. Una persona que estaba indignada
porque había un gigante llamado Goliat que atemorizaba y cada vez llegaba al campo a desafiar a los escuadrones de los ejércitos de Dios, sin que nadie le pudiera poner frente, sin que nadie pudiera al menos dar un paso en honor y en representación del pueblo de Israel. Esto le indignaba a David, y conocemos que era un joven valiente, un joven que tenía a Dios en alto. De hecho, esta misma gallardía, este mismo coraje, fue que lo llevó a ser rey y a ser conocido entre el pueblo de Israel. Recordemos que una vez que derrotó al gigante Goliat y a todo el ejército de los filisteos con la ayuda de los ejércitos de Israel, recordemos este grito de guerra que se proclamaba por todo el campamento: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Así comenzó la fama de este joven muchacho, de este joven pastor. Iba guerra tras guerra, batalla tras batalla, ganándola, peleándola en el nombre del Señor. Esto, a su vez, provocó un gran celo en el rey que estaba en entonces, el rey Saúl. Esto iba provocando un celo, esto iba provocando una envidia. Saúl entendía que su reino, que su trono estaba en peligro. Y era así, porque ya Dios se había provisto de rey para su pueblo. Ya el Señor había determinado quitar a Saúl y poner a su siervo David. Hermanos, pero no todo era color de rosa, como decimos. No todo iba a quedar así de fácil, así de bien. Porque esto provocó que David tuviese que ir huyendo de ciudad en ciudad, ir escondiéndose de cueva en cueva, ir yendo de campo en campo, huyendo del mismo Saúl, porque quería matarlo. Recordemos cómo David se hizo siervo de Saúl, era siervo de Saúl porque era el rey de entonces. Cómo David iba a sus aposentos, tocaba el arpa para calmar la agonía y la angustia que sentía Saúl porque los demonios los atormentaban. Sin embargo, señala la Escritura que cuando David venía, él le lanzaba una lanza para matarlo. Así comenzaron los problemas de David. David tenía que ir huyendo, no podía estar en un sitio fijo. Y es con esto en mente, mis amados hermanos, que podemos ver con mayor claridad el texto que acabamos de leer. Y yo quiero en esta mañana, muy brevemente, presentar 3 enseñanzas que podemos derivar del texto. En primer lugar, podemos ver o extraer del texto una amonestación a la luz de la protección de Dios. En segundo lugar, una declaración de confianza en Dios. Y en un tercer y último lugar, una exhortación a confiar en Dios. En primer lugar, una amonestación a la luz de la protección de Dios. Segundo lugar, una declaración a confiar en Dios. Y en último lugar, una exhortación a confiar en Dios. Entonces vamos a nuestro primer encabezado, una amonestación a la luz de la protección de Dios, versículo 1 al 4. Lean conmigo. En Dios solamente espera en silencio mi alma. Recordemos y tengamos en mente que David estaba huyendo, que David estaba pasando por una situación muy difícil. Pero me gusta cómo David interpreta esta situación. Me encanta, porque él primero dice, él va declarando, porque recuerden que él va huyendo de sus enemigos, él va declarando
En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Es como cuando usted lo está amenazando o cuando usted está atravesando por una situación difícil, que usted primero hace una parada y dice, bueno, espérate, tú me estás amenazando o tú me estás inculpando de esto, pero déjame decirte algo. Yo quiero que tú sepas que yo no soy una persona de tal o cual forma. Yo quiero que tú sepas que yo soy hijo de fulano de tal. O yo quiero que tú sepas que yo estoy preparado para lo que venga. Más o menos así es lo que David está planteando en el versículo 1. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Versículo 2. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. Hermanos, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos visto en las mismas circunstancias? Sea por la razón que sea, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, sea en las escuelas, para los más jóvenes y los que todavía están estudiando. ¿Podrías tú hacer esta misma declaración que hace David? Cuando tú estás enfrentando un problema, ¿pudieras tú encararlo de la misma forma? ¿Pudieras tú detenerte un momento y decir, solamente en Dios espera en silencio mi alma? ¿O cuál es el primer pensamiento que te viene a tu mente cuando estás enfrentando un problema? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? Ay, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no ha de pasarte? ¿Por qué no ha de pasarte? Pero lo importante de todo esto, mis amados hermanos, es saber, es declarar a la prueba, es declararle a tu enemigo, a quien te esté haciendo la guerra, en quién tú has creído, en quién tú has puesto tu confianza. Versículo 3. Ahora, fíjense cómo David, después de él mismo autoevaluarse, y es como preparando el terreno, después de esto, ahora pasa a señalar a sus enemigos, diciendo, ¿hasta cuándo atacaréis a un hombre, vosotros todos, para derribarlo como pared desplomada, como cerca que se tambalea? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestros enemigos van a estar acusándonos? ¿Qué palabras tú tienes para tus enemigos? ¿Palabras de maldición? ¿Palabras de ofensa? Cuando alguien viene contra ti, ¿cómo tú lo recibes? ¿Qué respuesta tú les das? ¿Cuál es tu respuesta ante este tipo de circunstancias? Cuando en el trabajo tu jefe viene y te acusa de algo, o te quieren meter en un problema, como decimos coloquialmente, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál sería? ¿Cómo tú actúas ante esa circunstancia? ¿Hablas detrás? ¿Hablas por detrás de los pasillos? ¿O encaras de frente a la persona que te está agrediendo y le dices claramente las cosas que debes de decirle? ¿Cómo tú reaccionas ante esta circunstancia? Solamente consultan para derribar a la persona de su eminencia o para derribarlo de la posición en que está. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones similares. Personas que envidian tu estatus social, o no tu estatus social, quizás tu posición actual, o envidian inclusive la tranquilidad con la que tú te manejas. Y es curioso, mis amados hermanos, precisamente en esta semana en el trabajo, se acercan unos compañeros. Yo estaba recién llegando a la empresa
y ellos me ven, me saludan y se acercan y me dicen, ese sí está bien. Ese sí está bien. Y digo yo, pero ¿por qué tú lo dices? Mira, tú estás riéndote. Y yo, que yo me río hasta de nada, yo me río siempre. No necesariamente porque yo esté feliz. No necesariamente porque yo no tenga problemas, porque yo tengo problemas. Yo tengo situaciones que me agobian. De hecho, esta semana ha sido una semana muy extenuante para mí. Ya ustedes se imaginarán una de las razones, entre otras razones, por trabajo, por estudio. Pero este salmo, mis amados hermanos, David nos da una lección. A pesar de que David era un hombre que sí amaba a Dios, pero también conocemos que David fue un hombre que tuvo mucha tendencia al pecado. Tuvo un declive en una etapa de su vida, lo cual le costó su reinado prácticamente, lo cual le costó que no edificare casa a Jehová. Lo cual le costó muchísimo sufrimiento, razón por la cual él escribe este salmo. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Bendicen con la boca, dice él, pero por dentro maldicen. Ese es el hombre, mis amados hermanos. Ese es el hombre. Por delante te muestran una cosa y por detrás te muestran otra cosa. Pero hay algo que no debemos olvidar. Versículo 4. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. No te olvides, amado hermano, nunca te olvides en quién tú has creído. ¿Quién es la roca de tu salvación? ¿Quién es tu refugio? No te olvides. Con esto en mente, yo quiero que pasemos ahora a una declaración de confianza en Dios. Ya David ha presentado el panorama, ya él ha planteado su tensión, qué es lo que lo viene agobiando, ya ha amonestado a esas personas que lo están agobiando. Y lo más triste de todo, mis amados hermanos, es que la mayoría de esas personas eran las personas de su casa. Eran de su propia casa, de su propio reinado. Esto es lo más triste. Entonces, habiendo visto una declaración de confianza en Dios, ahora vamos a ver, ya habiendo visto una amonestación a la luz de la protección de Dios, vamos a ver ahora una declaración de confianza en Dios. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, es mi refugio, no resbalaré. Noten, mis amados hermanos, que ahora David cambia un poco la forma en cómo él se está expresando. Si vamos al versículo 2, en el versículo 2, fíjense que él dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Fíjense que ahora en el 5, él dice, en el versículo 6, dice, es mi refugio, no resbalaré en lo absoluto. Mis amados hermanos, y eso es tú poner la confianza en Dios. Esto nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando estamos afrontando un problema, al principio no estamos seguros, no estamos 100% seguros. Titubeamos. Como yo les decía al inicio, no sabemos cómo vamos a responder, no sabemos cómo vamos a encarar
esa circunstancia o esa situación y tendemos a dudar. Pero al David poner su confianza en Dios y declarar que Él es su refugio, que Él es su roca, que de Él viene su esperanza y su salvación, ya en el versículo 6 se nota un David con más seguridad. Es mi refugio, no resbalaré. Y es natural, mis amados hermanos, porque Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido, y si Él lo prometió, así será. Confíe en eso, mi amado hermano. Crea eso firmemente. Usted y yo estamos aquí, pero no estamos aquí de balde. No le estamos sirviendo a un Dios de balde, le estamos sirviendo a un Dios que ha prometido estar con nosotros, un Dios que ha prometido salvarnos, un Dios que ha prometido rescatarnos del pecado. Y lo ha hecho. Y mantendrá su palabra porque Él es fiel. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Amén. Usted y yo estamos aquí no es de balde. Hemos creído en un Dios todopoderoso, un Dios que se complace en salvar. Dios es nuestro único refugio, mis amados hermanos. En Dios, sigue diciendo, en Dios está mi salvación y mi gloria, versículo 7. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. La tranquilidad de David no estaba fundamentada en los ejércitos. Pudiéramos nosotros perder de vista que quizás como David era un rey lo tiene todo. Un rey tiene ejército, tiene concejales, tiene sirvientes, siervos, tiene toda una gama de personas a su servicio. Sin embargo, la confianza de David no estaba puesta en ningún hombre. Porque ni siquiera sus propios hijos estaban con David. ¿Qué decirle de Absalón? ¿Cuántos recuerdan a Absalón? El hijo más amado de David, Absalón. Absalón lo perseguía. Absalón quería la muerte de su padre. Absalón no quería saber absolutamente nada de David. Sin mencionar los demás enemigos de su casa. Un hijo que cometió incesto, violó a su propia hermana. La casa de David era verdaderamente un desastre, era un caos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante tales circunstancias? Quizás es muy fácil decirlo, confía en Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado, no hemos tenido a alguien que dice en medio de nuestra tribulación, confía en Dios, espera en Dios, ora a Dios? Pero no es tan fácil, mis amados hermanos. Yo se lo digo. No es fácil, pero sí vale la pena. No es fácil, pero sí vale la pena, mis amados hermanos, porque Dios no te dejará ni te desamparará. Dios es nuestro único refugio. Es cierto que hay cosas materiales, mis amados hermanos, a las cuales nosotros acudimos o ponemos nuestra esperanza. Por ejemplo, una cuenta de ahorro sustanciosa. El hecho de saber que tú no vas a estar parado o quedado por unos milloncitos. Eso da cierta tranquilidad, no se lo voy a mentir. Da cierto aire de tranquilidad, cierto aire de paz. Te puedes tomar un cafecito en la mañana tranquilamente, leer tu periódico, irte al trabajo tranquilamente. Mis amados hermanos, pero todas estas cosas son efímeras. Estas cosas son pasajeras. Si ponemos nuestra confianza en eso, estamos siendo como el hombre insensato que fundamentó su casa sobre la arena.
Nada que sea de esta tierra tiene duración perpetua. Nada, absolutamente nada. Todo pasa. Pero dice la palabra de Dios que lo único que no pasa es precisamente la palabra de Dios. Y Dios te dice en su palabra que Él es tu salvación, que Él es tu roca y que Él es tu único refugio. Amén. Versículo 7. Estos confían en carros. Perdón, este es Salmos 20. Salmos 27, 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está fundamentada tu confianza? Y habiendo visto, mis amados hermanos, la declaración que hace David a confiar en Dios, ahora vamos a ver el tercer y último encabezado, una exhortación a confiar en Dios. Una exhortación a confiar en Dios. Veamos el versículo 8. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Aquí David llama, sigue insistiendo a que confiemos en Dios, que no pongamos nuestra mirada en los hombres. Mis amados hermanos, los hombres son traicioneros. Todos los hombres, sea cual sea su posición social, son absolutamente incapaces como objeto de confianza. No importa si es rico o es pobre. Si usted pone su completa y plena confianza en los hombres, le va a quedar mal. Va a ser algo que a usted lo va a desanimar. Va a ser algo el hombre que a usted lo va a decepcionar. Mire el ejemplo de David. Con todo un reino a su servicio. Sin embargo, estaba siendo atribulado. Había sido traicionado por su familia y por sus hombres más cercanos. La posición y el poder humano son transitorios y engañadores. Lo voy a repetir de nuevo. La posición y el poder humano son transitorios y engañadores. Como dicen por ahí, el poder no es eterno. Solamente Dios permanece para siempre. Solo Dios permanece para siempre. Y es a ese Dios que tú y yo le servimos. El Dios de toda paz. El Dios que consuela tu alma cuando estás atribulado. El Dios que se complace en salvar. Dice en Santiago 1:9, el hermano que es humilde de condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Esos somos nosotros, mis amados hermanos. Como la flor de la hierba, que en la mañana está y es probablemente que en la tarde, cuando el sol abrasador pegue fuerte, ya no está. Por tanto, no podemos fiarnos, no podemos trazar nuestra mirada hacia los hombres. Con esto le digo, no que usted no pueda confiar en lo absoluto en nadie, porque en un hombre usted tiene que creer o que tratar de tener una relación. Lo que yo me refiero con esto es que tengamos siempre puesto en nuestra mente que el hombre puede fallar. Que el hombre te va a fallar. El hombre te va a llegar a decepcionar. Aquí David lo que está diciendo es,
exhortando al pueblo, pongamos nuestra mirada ante Dios. Pongamos, esperad en Él todo el tiempo, esperemos en Dios. Sigamos esperando, mis amados hermanos, ya sea la petición que usted tenga, siga confiando en Dios. Él va a obrar. Sigue esperando, no se desespere. No tenemos de otra, de hecho, mis amados hermanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es seguir esperando en Dios. Porque ¿a quién más usted tiene? ¿A quién tiene usted en los cielos? Como dice el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Pedro en una ocasión fue reprendido por el Señor. El maestro estaba enseñando y las palabras que estaba emitiendo eran palabras fuertes para ellos, para la multitud, y la multitud comenzó a irse. Y Pedro y los discípulos se le acercan al Señor y le dicen: Maestro, la gente se está yendo. La gente se está yendo, lo que tú estás diciendo es fuerte. A lo que el maestro le responde: ¿y ustedes se quieren ir también? Pero la respuesta de Pedro fue la siguiente: ¿a dónde iremos, Señor? Sino a ti, si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A qué otro refugio, mis amados hermanos, nosotros vamos a acudir? ¿Qué otro refugio puede resguardarnos de las acechanzas del enemigo? ¿Qué otro refugio puede protegernos como nos protege nuestro Señor, nuestro Dios? ¿A quién más acudiremos? Solo Dios es nuestro único refugio. Solo en Dios podemos confiar. Y yo quiero dejarle estas palabras, mis amados hermanos. Y si hay algún amigo acá, yo quiero decirte también, mi amado amigo, que dejes ya de batallar. Deja ya de caminar. Deja de justificarte. Que si hoy, que si mañana, que todavía no estoy listo, que todavía no estoy preparado, que me falta todavía hacer X o cual cosa. Déjame decirte que no sigas huyendo de Dios. Dios es el único refugio. Dios es el único que puede darte y que puede resguardarte del pecado. Dios es el único que puede ofrecerte vida eterna, salvación y vida eterna. Es el único, no hay nadie más. Entonces, ¿por qué sigues peleando con Dios? ¿Por qué sigues negando lo que es evidente? Todos nosotros luchamos con nuestros pecados, todos nosotros. Sin embargo, Dios está al lado nuestro para darnos la victoria y nos sigue dando la victoria. Aquí los hermanos no están exentos de pecar, de ofenderle a otro hermano inclusive. Pero Dios nos guarda y no nos permite resbalar. Hoy en día podemos decir que Dios es nuestro refugio, es nuestra roca, es nuestra salvación. No resbalaré. Ojalá que el Señor continúe bendiciendo a su pueblo con fortaleza, aumentando nuestra fe. Y a ti, amado amigo, ojalá que el Señor te dé una nueva oportunidad y que hoy sea el día de salvación para tu vida. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, Padre amado, Dios de gloria y de misericordia, gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, que realmente tu palabra, Señor, encuentre lugar en nuestros corazones.
Que podamos, Señor, no solo decirlo, sino que podamos, Señor, en medio de la prueba y las tribulaciones, realmente confiar en ti. Que podamos, Señor, decir que tú eres nuestro refugio y que tú eres nuestra esperanza, Señor. Ayuda a los hermanos a seguir en su peregrinar, Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones, pero confiamos en ti, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.